Como iglesia, estamos ya el día de hoy en la tercera semana de nuestra serie de predicaciones que lleva por título ¿Qué hace nuestra iglesia? Y hemos estado cada uno de estos domingos respondiendo a esta pregunta: ¿qué hace nuestra iglesia? Y ya hemos visto, hermanos, dos respuestas. Hoy veremos la tercera. La semana antepasada vimos que nuestra iglesia, como parte de su propósito, proclama el evangelio, y lo hacemos a través de las misiones, lo hacemos a través del evangelismo uno a uno, el evangelismo casa por casa, el evangelismo masivo, el evangelismo en los hospitales, y son áreas, hermanos, en los que nosotros como iglesia nos valemos para poder proclamar el evangelio. También veíamos la semana pasada que nuestra iglesia algo que hace también es enseñar, pero enseñamos la palabra, como ahorita la hermana Mine decía, nuestro libro que nos rige es la palabra, son las escrituras. No necesitamos acudir a otra cosa secular. Si bien es cierto, podemos tomar algunos libros, esos libros tienen principios bíblicos que esperamos que sean de bendición para nuestra vida porque están basados en la palabra. Y la palabra pues nos bendice, la palabra nos instruye, nos guía. Hoy vamos a ver la tercera respuesta a esa pregunta: ¿qué hace nuestra iglesia? Y la respuesta es: nuestra iglesia sirve al prójimo. Nuestra iglesia, además de proclamar, además de enseñar, también es una iglesia que sirve. Y servimos primeramente a Dios, pero a través de nuestro servicio al Señor podemos servirnos los unos a los otros aquí adentro, pero también podemos servir a la gente de allá afuera, al prójimo que necesita escuchar y necesita algunas ocasiones también ser servido. Y en la palabra, hermanos, en Efesios capítulo 2, verso 10, vemos cómo el apóstol Pablo nos revela uno de nuestros propósitos como seres humanos, el cual es servir, el cual es realizar buenas obras. La palabra ahí en Efesios capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente: nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Cuando Pablo, hermanos, usa esa palabra, realizar buenas obras, está hablando de un servicio, algo que hay que hacer. Y nuestra iglesia adopta ese principio, porque entendemos que hemos sido creados nuevamente en Cristo Jesús con un propósito: servir, realizar buenas obras. Y para ello el Señor nos va capacitando con dones, con talentos, con habilidades, con relaciones, con conocimiento, con recursos, para que usted y yo podamos ser útiles y servir a Dios y servir también al prójimo. El día de hoy entonces, hermanos, estaremos hablando sobre el compromiso que tenemos como Primera Iglesia Bautista de Veracruz de servir al prójimo. Y quiero decirle, para comenzar, que en la Biblia se nos enseña de manera muy clara en varios pasajes que usted y yo debemos ser servidores unos con otros. La Biblia en varias ocasiones nos recomienda y nos exhorta que usted y yo debemos ser servidores de los demás, de los que nos rodean, porque de ese modo, además de agradar al Señor, además de cumplir con nuestro propósito supremo de darle a Dios la adoración, además también somos obedientes al llamado que Dios nos hace, a la misión que tenemos de ser de bendición. Hoy quiero que veamos, mis hermanos, con la ayuda de Dios a través de la palabra, tres cualidades en la vida de Jesús que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar, demostrar, para que así se refleje el compromiso que tenemos con servir al prójimo. El Señor Jesucristo, hermanos, el hombre al cual usted y yo seguimos, el maestro que nos guía y nos enseña, mientras estuvo aquí en la tierra, nos da evidencia del compromiso que Él tenía para servir al prójimo. Porque, hermanos, no sé si usted está consciente de eso, pero Jesús es el único que estuvo aquí en la tierra digno de recibir el servicio de todos nosotros. Pero Él nos da ejemplo, porque en lugar de que nosotros sirvamos, Él viene y nos sirve a nosotros. Y con eso nos da un desafío, pero además también nos da la muestra para cada uno de nosotros, como sus seguidores, de lo que debemos demostrar, de lo que debemos trabajar para poder comprometernos
y servir al Señor y servir al prójimo. Entonces yo quiero comentar algunas virtudes, 3 de manera particular, y para cada una de ellas voy a hablar acerca de unos obstáculos que enfrentamos que nos impiden que mostremos esa virtud. Y en la última de las virtudes voy a hablar acerca de cosas que nos motivan para que usted y yo podamos crecer en esa cualidad, en ese rasgo de carácter. En primer lugar, hermanos, yo veo en la palabra y en Mateo capítulo 20, versículos del 30 al 32, que para estar comprometido en servir al prójimo, necesito ser alguien dispuesto. Si usted quiere estar comprometido con Dios para servir al prójimo, debe y necesita ser alguien dispuesto. La palabra ahí en Mateo 20, versículos del 30 al 32, nos narra una escena mientras Jesús caminaba por la ciudad y se encuentra con dos personas que necesitan el servicio de Jesús, que necesitan un milagro, que Él intervenga con poder, como Jesús lo sabía hacer. Y mire lo que dice la palabra. Junto al camino estaban sentados dos ciegos. Cuando oyeron que Jesús iba pasando, comenzaron a gritar: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué vemos, hermanos, en esta narración? Que Jesús, mis hermanos, sin importar las muchas ocupaciones y actividades que tenía que hacer como parte de su ministerio aquí en la tierra, toma un tiempo para servir. Pero ¿por qué es posible esto, hermanos? Porque Jesús estuvo dispuesto a servir. No era algo que Él era obligado para hacer. Era algo que Él estaba dispuesto, mis hermanos, a realizar. Y por eso es que vemos aquí que siempre está dispuesto a servir al prójimo. Y sobre todo, hermanos, me llama la atención porque vemos que sirve a los que más necesitaban de su intervención. A los que la gente rechazaba, a los que eran apartados, a los que eran menospreciados. A esos fue a los que Jesús va y les sirve en primera instancia. Pero esto es posible porque Jesús tiene disposición para servir. El simple hecho, hermanos, de que Jesús haya caminado por esta tierra nos demuestra que Él estuvo dispuesto a venir y servirnos a usted y a mí. Si nosotros queremos entonces saber qué es lo que necesitamos, qué debemos desarrollar para poder servir, pues debemos desarrollar disposición. Hay muchos hermanos aquí en la iglesia que yo he tenido pues el gusto de conocerlos ya por muchos años, pero tristemente nunca los he visto servir. Nunca los he visto colaborar en alguna área, en algún ministerio. Y es triste, hermanos, porque son gente que lleva ya años de conocer a Cristo, gente que lleva años de caminar en el Evangelio, pero gente que tristemente ha desperdiciado muchas oportunidades porque no están dispuestos a servir. Y la cosa, hermanos, es que uno, cuando no está dispuesto, se priva de las bendiciones que trae el servir al Señor. Hay algunos obstáculos que nos impiden, hermanos, servir. Y muchas veces esos obstáculos, más que obstáculos, son pretextos que tenemos que vencer para poder demostrar que estamos comprometidos y dentro de la obra de Dios, usted y yo servir con pasión, con alegría, con entusiasmo y con disposición. Y quiero mencionarles algunos de estos obstáculos que nos impiden estar dispuestos, para que si usted identifica en su persona alguno de estos, pues pueda entender y ver que Dios quiere cooperar con usted y conmigo para vencer esos obstáculos. Lo primero, hermanos, que nos impide estar dispuestos es el egocentrismo. Pensar solamente en uno mismo, ver por sus propias necesidades. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a la iglesia en Filipos, les dice allá en Filipenses 2, verso 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Si queremos, hermanos, como iglesia, cumplir nuestro propósito de servir al prójimo, usted y yo necesitamos estar dispuestos.
Y para ello hay que vencer el egocentrismo. Es necesario que cada uno de nosotros dejemos de pensar solamente en nosotros, porque eso impide que sirvamos. Eso nos es un obstáculo para desarrollar el ministerio al que Dios nos está invitando. Ahora, hermanos, yo sé que nuestra sociedad incluso nos motiva y nos alienta a ser egocéntricos, a pensar solamente en nosotros, pero como iglesia hemos sido llamados por Dios a pensar fuera de ese molde, a vivir fuera de esa costumbre y cultura que tiene la sociedad. Y para ello debemos ser capaces de ver también las necesidades de la gente que me rodea, de la gente que está enfrente y atrás de mí. Y si el Señor me da la capacidad, la posibilidad, los recursos para poder servir, hacerlo y hacerlo con disposición. Una persona, mis hermanos, que solo piensa en sí mismo no es útil dentro de la iglesia. Y es importante que usted escuche esto, porque a lo mejor usted fue educado en ese pensamiento egocéntrico en el que usted tiene que ver por usted y solo por usted y a lo último por usted. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos quiere cambiar esa manera de pensar. Y nos quiere abrir la perspectiva para que usted y yo estemos dispuestos a servir. Hay mucha gente aquí en la iglesia que nos hemos topado, grandes y chicos, hombres y mujeres, en los cuales hemos visto rasgos de personalidad, hemos visto habilidad, hemos visto incluso talento o dones. Y cuando los queremos involucrar en el servicio aquí en la iglesia, en alguno de los ministerios, lo que responden antes de que digamos otra cosa es no. No puedo, no tengo tiempo, no me interesa, no sé. Y eso revela, primero, que tenemos un problema con el egocentrismo y también con la disposición. Porque antes de que uno le diga, hermano, quiero que sirva en esto, nuestra respuesta ya es no. Todavía ni nos dicen, todavía ni nos hablan del ministerio y nosotros ya dijimos no. Debemos, hermanos, vencer este obstáculo que es el egocentrismo. Hay otro obstáculo, hermanos, que nos impide también estar dispuestos y es el perfeccionismo. No sé cuántos de nosotros tenemos una lucha con esta área de querer hacer todo perfecto o querer estar perfecto en todos los aspectos para que después de eso entonces sí yo vaya y sirva al Señor. Pero la Biblia nos dice que el perfeccionismo es un obstáculo también, que muchas veces nos roba oportunidades para servir aquí al Señor en la iglesia. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 11, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. ¿Qué hace el perfeccionismo, mis hermanos, en nosotros como seres humanos? Hace que posterguemos demasiado el servicio que Dios anhela que usted y yo le demos. No sé cuántos erróneamente pensamos, no, es que yo para servir a Dios necesito ser perfecto. Necesito estar bien en todas las áreas de mi vida para entonces sí servir al Señor. Mi hermano, si usted espera que eso suceda, la vida se le va a pasar sin servir al Señor. Si fuera esto un requisito, hermano, ser perfecto para servir al Señor, empezando por mí, no estaríamos aquí sirviendo al Señor. Pero bendito sea nuestro Señor, mis hermanos, nuestro Dios, que usa gente imperfecta para hacer su obra perfecta. Y lo ha hecho, hermanos, desde el principio en la palabra. Todo aquel hombre o mujer que usted ve en la Biblia tenía algún defecto, pero aún así se comprometieron a servir al Señor. Vencieron eso del perfeccionismo y entonces fueron de gran bendición. Hoy en día usted y yo necesitamos quitarnos ese pensamiento de que necesito ser perfecto para servir en algún ministerio. Si bien es cierto, mis hermanos, el Señor espera que usted y yo avancemos en un proceso donde Él nos va a perfeccionar. Él sabe que la meta de ser perfectos la vamos a alcanzar hasta que estemos con Él en la presencia. Pero mientras estamos aquí y vamos siendo perfeccionados, hay que estar dispuestos a servir. Hay otro obstáculo, hermanos, y es uno que hay que poner la alarma bien sensible para descubrir si lo estamos teniendo en nuestra vida, y es el materialismo. Hay mucha gente que no está dispuesta a servir al Señor porque está enfocado en las cosas materiales, en el dinero, en las cosas de aquí de la tierra. Y eso, mis hermanos, nos impide comprometernos como iglesia a servir al Señor y a servir al prójimo. La palabra nos dice en labios de Jesús, mis hermanos, en Lucas 16, verso 13,
Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Mis hermanos, el materialismo no solamente estorba y es un obstáculo en nuestro servicio a Dios, sino que además también el materialismo a usted y a mí nos mantiene desenfocados, distraídos, porque creemos que el Señor lo que anhela y el propósito que tiene dentro de su plan para nuestra vida es que seamos ricos, que tengamos muchos bienes. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero ese es el plan que Dios tiene para mi vida. No, hermanos, el Señor no tiene eso planeado para nosotros. Esa no es su voluntad en la totalidad. Y necesitamos vencer, hermanos, el materialismo, porque aquí no estamos para hacernos ricos, no estamos para hacernos millonarios. Si el Señor así lo quiere hacer, pues bendito sea su nombre y ojalá eso nos sirva para servirle aún mejor y con más agrado. Pero estamos aquí para servir a Dios. Usted está aquí en la tierra para servir al prójimo, para hacer buenas obras. Y si ya recibió a Cristo, ya lo dejó entrar, la palabra, lo leíamos en Efesios, nos dice que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas para realizar buenas obras. Así que Jesús, mis hermanos, nos habla y nos dice de manera clara en este pasaje, no se puede servirme y servir también a las riquezas materiales. Así que debemos tomar una decisión, usted y yo, sobre a quién vamos a servir. Lo segundo, hermanos, que debemos desarrollar en nuestra persona para estar comprometidos con servir, debemos ser gente agradecida. No sé si se ha dado cuenta, hermanos, pero hoy en día la sociedad y sobre todo los jóvenes no son nada agradecidos. Les cuesta incluso decir gracias, dar agradecimiento. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la falsa idea de que al ser agradecidos somos débiles. Pero hermanos, si queremos servir y hacerlo con un propósito, usted y yo necesitamos ser gente llena de gratitud. Me gusta este pasaje, hermanos, en Juan 11, verso 41 y 42, porque yo veo que Jesús, antes de servir a las hermanas de Lázaro, haciendo un gran milagro de resucitar a Lázaro, traerlo nuevamente a la vida, lo que hace es agradecer. Hay mucha gente aquí en la iglesia, y lo digo con mucha tristeza y con mucho respeto, que no sirve al Señor porque no está agradecido con Dios, no está agradecida con el Señor. Y por eso perdemos oportunidades y el tiempo sin servir al Señor. Dice la palabra ahí en Juan capítulo 11, la gente quitó la piedra de la entrada y luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. En estos versículos encontramos esta oración que Jesús hizo cuando fue a ver a su amigo Lázaro, quien había muerto, y en medio de la situación triste y complicada, antes de llevar a cabo el milagro, antes de servir, Jesús agradece al Señor. Porque sabe que necesita él expresar esa gratitud. No porque él como hombre, como Jesús, como hijo de Dios, lo necesitara, sino porque la gente, dice ahí el pasaje, necesitaba escuchar que Jesús estaba agradecido con el Padre y que por esa gratitud Jesús estaba sirviendo. Pero hermanos, también quiero decirle que hay unos obstáculos que nos impiden ser agradecidos, que nos estorban para demostrar nuestra gratitud al Señor. Y quiero que los escuche bien porque a lo mejor en nuestra vida han echado demasiada raíz estos obstáculos y nos han impedido servir al Señor, servir al prójimo. El primer obstáculo, hermanos, que nos impide ser agradecidos es el merecimiento. Creer que usted y yo merecemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que merecemos las bendiciones de Dios porque somos muy buenos, porque nos portamos muy bien, porque tenemos una linda cara. Y hay gente que pasa su vida creyendo que merece que Dios le sirva. Cuando no es así, hermanos. El Señor es el que merece que usted y yo le sirvamos y que lo hagamos con agradecimiento y con disposición.
Dice este pasaje ahí en 2 de Timoteo respecto a esto de la meritocracia, del merecimiento. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Y dice después el apóstol Pablo, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Aquí en la iglesia también hay muchas personas que por años han creído que merecen lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y hermanos, es un error grave creer que usted y yo merecemos que Dios nos sirva. Es una mentira del enemigo. Y muchas veces porque creemos esta mentira, no sentimos el deseo de servir o no aceptamos el compromiso que Dios nos está haciendo para servir a otros. Si queremos, mis hermanos, ser realmente gente agradecida, tenemos que ser conscientes y aceptar que lo que tenemos y lo que somos es por pura gracia y misericordia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí nos podemos jactar diciendo, no, lo que yo tengo es gracias a mí, o me lo merezco, por eso me lo dio el Señor. Si no me lo mereciera, entonces no me lo hubiera dado. Cuidado, hermanos, porque muchas veces eso es un obstáculo que a usted y a mí nos impide servir a nuestro Señor. Hay mucha gente también en la iglesia, y sobre todo lo vemos en las actividades de compañerismo, que llegan y se sientan y así se quedan toda la actividad, como si merecieran que todos los demás sirviéramos y les rindiéramos pleitesía. Mis hermanos, yo entiendo a los adultos mayores que ya no se pueden mover o que les cuesta caminar, levantarse. A esos primeramente hay que servirles porque ya sirvieron. Pero hay otros hermanos buenos y sanos que cuando hay actividades decimos, no, es que yo merezco que ese hermanito me sirva. Y hasta le trueno los dedos porque merezco que me sirva. Cuidado, hermanos, con esa actitud, porque nos impide servir al Señor y nos impide también agradarle con nuestra gratitud. Hay otro obstáculo, hermanos, y este obstáculo es doble: la comparación y la crítica. Hay mucha gente, cristianos y no cristianos, que no agradece porque se está comparando, y como el vecino tiene más, entonces no puedo agradecer porque hasta que tenga más que aquel, entonces sí voy a dar gracias. O hay otros también aquí en la iglesia que en lugar de servir se ponen a criticar, se ponen a hablar de aquellos hermanos que están sirviendo y que se están esforzando y que están saliendo de la comodidad porque saben que Dios está esperando que le sirvamos y que lo hagamos con gratitud y con disposición. Yo, hermanos, no sé si me falta un ministerio en la lista, pero no veo un ministerio de críticas aquí en la iglesia. Pero hay algunos hermanos que a lo mejor hasta dicen, yo soy el líder de ese ministerio. Y entonces yo sí tengo el derecho y la autoridad de criticar a todos los demás ministerios. Aquí no existe, hermanos, ni queremos que exista ese ministerio de la crítica. Aquí queremos que existan más ministerios, pero que sirvan a Dios y que sirvan también al prójimo. Y cuando usted y yo no somos agradecidos, pues nos andamos comparando y nos andamos criticando. La Biblia nos dice en Romanos 14, verso 4, tú no puedes juzgar al siervo de otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que a usted y a mí no nos corresponde ni comparar ni criticar. Nos corresponde servir. Y si servimos, nuestro Señor nos aprobará como sus siervos. Así que, hermanos, hay que dejar también a un lado la comparación y la crítica. No es que yo lo hubiera hecho así y hasta mejor. No es que ese hermano no sabe. Es que es nuevecillo. Cuidado con esas críticas. Porque además de que no le agradan a Dios, desaniman a los hermanos. Yo doy muchas gracias a Dios, mis hermanos, porque este año sobre todo hemos visto a gente que acaba de llegar a la iglesia, relativamente nueva, que está sirviendo en un ministerio, que está colaborando en algún área de lo que nuestra iglesia hace para extender el reino, para proclamar el evangelio. Y a esos hermanos pues hay que protegerlos,
para que sus oídos no escuchen a otros hermanos que lo único que hacen o para lo único que sirven, con todo respeto, es para criticar. Debemos, hermanos, dejar de criticarnos y comenzar a apoyarnos, comenzar a hacer equipo, y de esa manera vamos a estarnos animando. Mi hermano, algo que también le quiero decir es que el Señor va a pedirnos cuentas a usted y a mí sobre lo que hicimos. Pero escuche también esto, sobre lo que no hicimos, también nos va a pedir cuentas. Y ahí sí, no vamos a tener ni para dónde hacernos. No vamos a echar culpas, porque el Señor va a decir, a ti te responsabilizo del servicio que no me diste, porque eso te tocaba a ti decidirlo. Te tocaba a ti disponer esa actitud para servir, y no solamente a mí, sino también a la gente que te rodea. Y hay otra cosa, hermanos, que también nos impide ser agradecidos, tener una motivación equivocada. Hay mucha gente que sí quiere servir en la iglesia, pero para que lo admiren, para que la gente le aplauda, para que la gente le reconozca, para que otros les deban algo, y entonces se apuntan con motivaciones equivocadas para servir en el ministerio. Examine su vida, hermano. Si usted es líder de algún ministerio o colaborador de alguno de los ministerios, examine su motivación. ¿Por qué está sirviendo en esa área? ¿Para relucir usted? ¿Para que lo admiren? ¿Para que lo aplaudan? ¿Para que lo reconozcan? ¿O está sirviendo para agradar al Señor? Porque esa sí es la motivación correcta. La palabra nos dice en Mateo capítulo 6, verso 1, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque entonces perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Así que, hermanos, tener motivaciones equivocadas no solamente no es algo que no le agrada al Señor, sino que además hace que usted y yo nos perdamos la recompensa que el Padre nos quiere dar allá en el cielo. A la par de la comparación y la crítica encontramos también este problema dentro de la iglesia. Tenemos motivaciones equivocadas. Servimos para que el hermano me diga, me reconozca. Servimos para que nos aplaudan. Servimos para que nos puedan dar algo. Servimos por cualquier otra razón que no sea para agradar a Dios. Y si tenemos esas motivaciones, mis hermanos, nuestro servicio no está sirviendo de nada. Por eso es que necesitamos revisar nuestras motivaciones y hacerlo de manera cotidiana. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces empezamos en el ministerio con una motivación. Ya entendí que debo servir al Señor, que eso es lo que a Él le agrada, que para eso me ha dado dones, talentos, recursos y habilidades. Entonces me voy a apuntar porque tengo la motivación de agradar a mi Señor. Pero el enemigo va a empezar a atacar su mente. Va a poner pruebas para que usted empiece a saborear cuando alguien le dice, oye, qué buen trabajo. Oye, qué bien lo hiciste. Oye, esto nunca lo habíamos hecho y qué bueno que tú lo hiciste. Y hay que tener cuidado, porque eso puede ser algo que nos desmotive o que nos lleve a motivarnos de manera incorrecta. Necesitamos, hermanos, entender y revisar de manera constante y cotidiana nuestra motivación. Y pedirle a Dios que nos ayude a servirle por gratitud, por agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado y todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Yo estoy bien consciente, hermanos, y bien convencido de que las personas que en la iglesia no sirven es porque no están agradecidos con Dios. Porque los que estamos sirviendo, lo estamos haciendo porque queremos agradecerle a Dios lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que evalúe usted, hermano, ¿está sirviendo? Porque si no, entonces tal vez no está agradecido. Y puede ser porque está teniendo una lucha en la cual usted está siendo derrotado con estos obstáculos. Y lo tercero, hermanos, que hay que desarrollar en nuestra persona para poder servir, debemos ser fieles. Queremos servir al Señor y hacerlo como a Él le agrada. Hay que desarrollar la virtud de la fidelidad. La palabra, hermanos, en Corintios capítulo 4, verso 2 dice, ahora bien, lo más importante en un siervo es que demuestre que es digno de confianza. Es que demuestre que es fiel. Para servir, hermano, dentro de la iglesia es indispensable que usted y yo seamos fieles
y que seamos responsables con los compromisos que hemos hecho con Dios, pero también de los compromisos que usted y yo adquirimos con los demás hermanos, que nos han dado un voto de confianza para servir en cierta área del ministerio. Yo espero que este año ningún líder tire la toalla, que ningún líder se rinda, sino que con mucha convicción, con mucha pasión y con mucha fidelidad terminemos este año sirviendo al Señor. Y asimismo empecemos el próximo año si Dios nos lo concede. Que eso sea, hermanos, lo que nos motive, ser fieles al Señor. Esta característica, hermanos, tristemente, casi no se ve en los cristianos. Casi no se ve en nosotros. Somos fieles cuando nos conviene. Somos fieles cuando nos es fácil, pero que no nos vengan pruebas, que no nos vengan luchas, que no nos vengan otras motivaciones, porque entonces la fidelidad se rompe y se acaba. Hay que tener cuidado, hermanos, porque también hay mucha gente aquí en la iglesia que es fiel, pero para con gente allá. Con el jefe somos fieles. Con el jefe somos bien leales. Con los amigos también somos fieles. Nunca los dejamos tirados. Siempre estamos para ayudarles, para servirles, pero nada más a los amigos. Hay gente que también sirve y lo hace con mucha fidelidad, pero nada más a su familia. Si bien es cierto, es una gran responsabilidad y también una de las primeras. Nuestro enfoque debe estar en servir al Señor primeramente. Hay gente también que sirve mucho al deporte y se pasan la vida allá afuera en compromisos deportivos. Hay gente que sirve pero a los partidos políticos y son fieles con esos partidos políticos y que nadie hable de mi partido o de mi representante ahí en la política, porque entonces sí me van a conocer. Y ahí sí somos fieles y defendemos y servimos y muchas veces, hermanos, hasta gratis lo hacemos. Debemos dejar, hermanos, esa fidelidad con la gente allá, con el trabajo y reemplazarla con una fidelidad bien afirmada para con el Señor. Y eso nos va a ayudar entonces a darle la debida importancia a cada área, en nuestra familia, en el trabajo, con los amigos. Y entonces sí, hermanos, va a haber un equilibrio. Pero hay mucha gente, como le digo, que es fiel con cualquier cosa que usted me diga. Pero con el Señor brillamos, pero por nuestra infidelidad. Cuando Él es el único, mis hermanos, que merece que usted y yo le seamos fieles. Porque Él nunca nos falla. Él nunca nos deja ahí solos a la deriva. Él siempre está y siempre es fiel. Y Él espera que usted y yo también le sirvamos y lo hagamos con fidelidad. Y quiero decirle dos factores que nos van a ayudar a ser fieles, para que cada uno de nosotros pongamos en práctica esto y pensemos en esto. Y eso nos va a ayudar a aumentar nuestra fidelidad. Lo primero, hermanos, que nos va a ayudar a ser fieles, recordar el obrar de Dios en nuestra vida. Leía yo al principio del sermón, ahí en Efesios 2, verso 10. Dice la palabra, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Qué nos está diciendo entonces aquí Pablo, hermanos? Que al ver las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida y al ver yo también las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida, nuestra respuesta debe de ser un servicio fiel. Debe de ser un servicio fiel. Debemos motivarnos a servir a Dios a través del obrar de Dios en nuestra vida. Pero además también nos debe motivar esto, ver a Dios obrando en mi persona. Usted al ver a Dios obrando en su persona, le debe motivar a servirlo y a servir también al prójimo con alegría. Si cada día, mi hermano, tú meditas en lo que el Señor ha hecho por su gracia y por su misericordia en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tus amistades, en la iglesia, nos van a sobrar razones para serle fiel al Señor, pero también para ser siervos del Señor. Hay que meditar, hermanos, en lo que Dios hace en cada uno de nosotros y recordar su obra.
recordar quiénes éramos, cómo éramos, los problemas en los que estábamos y ver ahora lo que el Señor ha ido transformando en nuestra vida. Y eso no solamente, le digo, nos va a ayudar a ser fieles, sino también nos va a motivar a servir. Y hay otra cosa, hermanos, que también nos va a motivar a ser fieles, y es la recompensa futura. La palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, un verso que nos asombra y nos desafía, hermanos. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes, constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Cuando usted y yo, hermanos, pensamos en esa recompensa futura, haga de cuenta que nos echan gasolina en nuestro tanque espiritual y más queremos servir al Señor. Pero si usted está enfocado en las cosas aquí en la tierra, pues pierde de vista esa recompensa en el futuro. Y por eso su servicio llega hasta cierto límite, hasta cierta fecha, porque se desenfoca de esa recompensa en el futuro. Necesitamos, hermanos, animarnos unos a otros a ser fieles en nuestro servicio al Señor y a recordarnos cada uno de nosotros como parte de la iglesia que si servimos al Señor y lo hacemos con fidelidad, hay una recompensa en el futuro que el Señor nos habrá de dar cuando estemos en su presencia. Yo, hermanos, aquí no necesito darle más ánimos a usted ni más motivación, porque ya el Señor se encargó de dárnosla a través del apóstol Pablo. Y nos dice que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Todo es con un propósito y todo nos va a hacer merecedores de esa recompensa futura. Así que yo no necesito animarle y decirle algo más para convencerle a servir al Señor y menos para serle fiel, porque al leer lo que Dios nos dice en su palabra, usted y yo podremos, pero también debemos comprometernos a ser siervos para su gloria. Ahorita, hermanos, cantábamos alabanzas tan preciosas que hablaban de esto. Y se lo digo de una vez, no es casualidad. Todo nos va preparando. ¿Se acuerda la lectura que leímos al principio? Salmo 100. Servid a Jehová con alegría. Está hablando de esto mismo. Los cantos, cantamos siervo para su gloria. Serviremos al Señor. Que nuestro deseo es servirle. Que hasta nuestro último aliento le vamos a servir. Pues yo, hermano, espero que no cantemos nada más mentiras. Y que sí, hoy nos salió bien bonita la alabanza y bien afinados y todo. Pero que no nos quedemos solamente con eso, sino que lo pongamos en práctica. Y que usted y yo pongamos siempre nuestra mirada en esa recompensa que el Señor nos habrá de dar cuando lleguemos a la patria celestial. Yo quiero terminar, hermano, el mensaje de hoy preguntándole a cada uno de ustedes para que reflexionemos de manera muy personal en esta pregunta. ¿Para qué estás tú aquí el día de hoy? Piensa, hermano, un breve tiempo. ¿Para qué estás aquí el día de hoy? ¿Para qué estás aquí en la iglesia? ¿Para qué viniste el día de hoy? Piensa y reflexiona en esto, porque a lo mejor tú estás pensando, bueno, yo vine porque pues siempre vengo, ya es la costumbre. O bueno, yo no vine, me trajeron. O yo vine porque pues aquí está cómodo, agarro un ratito el clima y luego salgo al calorón y pues mínimo paso un buen rato. ¿Para qué estás aquí, hermano? ¿Para qué estás aquí, hermana? Jóvenes, ¿para qué están aquí? Debemos venir, hermanos, con una motivación y un enfoque bien definido. Y saber que usted y yo estamos aquí en la iglesia, no por costumbre, no porque no tengamos otro lugar al cual ir, no porque nos obliguen. Estamos aquí para devolverle algo a Dios. Porque, hermanos, en toda la semana el Señor ya ha hecho grandes cosas por usted y por mí. Y el hecho de que estemos aquí es porque queremos devolverle algo. Si usted no viene con esa motivación, entonces analice y reflexione en su interior. Porque todos debemos estar aquí para devolverle a Dios algo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No estamos aquí solamente para recibir.
No estamos solamente aquí para ver a otros servir. Y ay, qué bonito el hermano que me recibe en la puerta. Y ay, qué padre los hermanos que están allá en la cabina. Y los de la alabanza, qué bonito, qué padre que sirven. No estamos solamente para ser observadores. Estamos aquí para ser también actores, para actuar, para ser parte del servicio al Señor, pero también al prójimo. Si usted, mi hermano, no está con ese enfoque, con esa motivación, analice, porque necesita venir aquí con ese motivo y ese propósito bien claro de adorar al Señor. Y con los dones, con talentos, con los recursos que Dios le ha dado a usted, empiece a servir. Cuando servimos, mis hermanos, realmente estamos viviendo para el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando alguien no está sirviendo, entonces no está cumpliendo parte del propósito que Dios tiene para su vida. Le decía a los hermanos del primer culto que yo recuerdo mucho una frase que mi papá nos decía a mí y a mis hermanas. Y es una frase, hermanos, que se lo anticipo, es un poco cruda, pero muy real esta frase. Y él de repente cuando le decíamos, oye, pues es que no sabemos qué hacer, o es que no somos buenos para eso, siempre nos decía esa misma frase. Y hoy se la quiero compartir. Mi papá nos decía, no hay que ser buenos para todo, mijos. Va a haber gente que va a ser mejor que tú en un deporte, en algún área, en alguna materia, en algún trabajo. Va a haber gente más buena que tú. No hay que ser buenos para todo. Pero luego nos decía, pero tampoco hay que ser buenos para nada. Y nosotros nos quedamos, pues sí es cierto. No tengo que ser el mejor en todo, pero para algo Dios quiere que sea el mejor y que sea realmente bueno. ¿Y sabe para qué? Para servirle. Cuando usted y yo nos enfocamos en que con lo que tenemos, con lo que somos, podemos servir al Señor, Él hace grandes cosas. Él da gran bendición. Y no solamente para usted, sino también para otras personas. Así que, mi hermano, recordemos todo lo que hacemos, aun lo que para nosotros es mínimo o insignificante, Dios lo tiene presente. Y Él va a recompensar ese servicio que usted y yo le damos. Y hagámoslo con entusiasmo. Porque le voy a decir algo y con eso termino. El entusiasmo se nota. El entusiasmo se ve. Y además, el entusiasmo es contagioso. Así que, mis hermanos, sirvamos al Señor. Porque eso es lo que hace nuestra iglesia. Y es lo que usted y yo también debemos hacer para agradar al Señor. Cierre sus ojos y oramos. Y ahí en su lugar, comprométase con el Señor a ser alguien dispuesto. A ser alguien agradecido. Y a ser alguien fiel, que le va a servir al Señor, que le va a servir a la iglesia y que le va a servir también al prójimo, con alegría, con entusiasmo y con mucha gratitud. Señor, gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos muestras que un anhelo que tú quieres ver, Señor, en esta tu primera iglesia bautista, es que sirvamos primeramente a ti, Señor, porque eres el único que lo merece. Pero también, Señor, anhelas que cada uno de nosotros sirvamos a nuestro prójimo y lo hagamos de una manera muy alegre, muy entusiasta. Porque, Señor, sin duda, todo lo que hacemos para ti es importante. Nada es en vano, nada es pequeño, Señor, si lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, entonces a ser hombres y mujeres dispuestos, agradecidos y sobre todo fieles para contigo. Que podamos realmente, Señor, servirte y servir al prójimo como tú lo esperas. Permite, Señor, que esta iglesia pueda seguir creciendo y que podamos seguir sirviendo a más y más, pero siempre con el propósito y la mente puesta en que te servimos a ti a través del servicio que damos a los demás. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos desafías, nos confrontas a evaluar nuestras motivaciones, nuestros anhelos. Y además, Señor, nos muestras que hay una recompensa cuando trabajamos de manera fuerte y constante, con entusiasmo, para extender tu obra en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.